Vale. Desde nuestra última sesión, entonces, lo que habíamos trabajado nosotros había sido la demostración de la segunda ecuación de Kaluza-Klein, ¿verdad? Relacionada con Brans-Dicke, donde teníamos en este caso, pues, el término del tensor de Ricci con índices cruzados y con uno de sus índices igual a 5, ¿no? Y el otro índice griego. Entonces, con esto, pues lo que teníamos era una relación del tensor de Ricci, la información del tensor de Ricci relacionado con la componente 5 dimensional y las componentes cuatridimensionales. Y habíamos llegado justamente a nuestra conclusión de que, a fin de cuentas, esto iba a ser igual a cero, que era una predicción de las que habíamos hecho nosotros anteriormente. ¿Sí? Y en la clase anterior habíamos justamente encontrado cuál era la componente del tensor de Ricci R sub 5, 5 que está relacionado pues con la primera ecuación, ¿verdad? Y que hemos llegado justamente que era igual a este último pedazo que está acá abajo, ¿no? Que era el D'Alembertiano, el término fuente del campo escalar era nulo, ¿sí? O de forma más genérica teníamos también el elemento del campo escalar multiplicativo, ¿listo? Y pues para ello pues ya vamos entonces a recopilar nuestra información para lo que era pues nuestra demostración de la tercera ecuación de Kaluza-Klein, ¿listo? Para ello entonces traje aquí una colección de los elementos que ya hemos venido trabajando, que hemos venido demostrando, que nos han servido justamente para las demostraciones de las otras ecuaciones. Por tanto, pues aquí lo que tenemos ya entonces es un compilado de estas soluciones para que se nos sea un poco más fácil desarrollar estas ecuaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos en primer lugar nuestra condición de cilindro, luego tenemos estas que las habíamos demostrado que eran los símbolos de Christoffel para algunos casos muy específicos, y otros tres símbolos de Christoffel que demostramos la clase anterior, pues, relacionados con el índice 5 también, ¿vale? Entonces, estas eran condiciones que hemos encontrado. Bueno, muy bien. Entonces, con esto a partir de ello, aquí les había escrito ya la demostración entonces de la última ecuación que viene relacionada con el tensor de Ricci con índices mu-nu, ¿no? Entonces, a diferencia de los anteriores, ya no teníamos índices cruzados 5 mu o índice 5 5, sino que en este caso ya estamos trabajando directamente con los componentes de las cuatro dimensiones de nuestro tensor de Ricci. ¿Listo? Entonces, para ello, pues lo que vamos a empezar a hacer va a ser expandiendo algunos términos, ¿vale? Y pues empezando a ver qué va a ser lo que finalmente se va a cancelar, ¿no? Entonces pues, vamos a arrancar desde aquí. Entonces con ello vamos a expandir esto de una vez, por lo cual entonces tendríamos, pues, si quieren podemos expandir de una vez ya este primer elemento. Entonces aquí tendríamos la componente 5, símbolo de Christoffel 5 mu nu. Ya vamos a ver rápidamente a qué es igual esto, que ya sabemos a qué es igual si hemos pues prestado atención en las últimas clases. Em, ok, luego tendríamos entonces la componente, yo creo que coloqué esto acá, allá. Entonces le podemos llamar a esto entonces, digamos, alfa mu nu, ¿listo? Del término de la sumatoria. O sea, en este caso estoy haciendo la expansión de la sumatoria para el término C, ¿no? Entonces aquí de hecho sería un más. Aquí tenemos para el índice C, entonces estamos reemplazando por 5 5, luego estamos reemplazando por alfa alfa, ¿no? Muy bien, luego tendríamos entonces menos, tendríamos parcial nu, símbolo de Christoffel, entonces aquí reemplazaríamos por 5 5 mu, que sería para este, ¿verdad? Y luego haríamos la última, que sería entonces parcial nu, símbolo de Christoffel, y aquí sería entonces, vamos a colocarle beta, beta mu, ¿listo? Entonces estaríamos trabajando sobre esta expansión. Ya vamos con el segundo término expandido para el elemento C. Luego entonces pues tendríamos que expandir ahora para el elemento, para ese tercer término, ¿sí? Pues si quieren lo podemos expandir de la siguiente manera, vamos a colocar más símbolo de Christoffel, y aquí sería si quieren 5 5D, símbolo de Christoffel de mu nu, ¿listo? Luego dejamos entonces el término de la componente cuadridimensional, entonces sería pues gamma gamma de símbolo de Christoffel, y aquí sería entonces de mu nu, ¿verdad? Y por último tenemos que expandir para este, si quieren lo podemos expandir de nuevo para C, entonces nos termina dando entonces menos símbolo de Christoffel 5 nu d, símbolo de Christoffel de mu 5. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, ahí expandí para C. Y vamos entonces a expandir ya con los términos de los
del elemento cuatridimensional, vamos a llamarle, ya utilicé, llamémosle epsilon, por ejemplo. Entonces, epsilon nu de, símbolo de Christoffel, de mu epsilon. Listo, pues ya está. Entonces, aquí vamos entonces a empezar a ver cositas rápidamente que podemos empezar a relacionar. Entonces, la primera es que pues este primer elemento ya sabemos que nos va a dar 0. Este primero que estoy señalando nos va a dar 0 porque tenemos una derivada 5 dimensional, ¿verdad? Y como tenemos derivadas 5 dimensionales de los elementos que están aquí dentro del símbolo de Christoffel que está relacionado con los tensores métricos, ¿verdad? Con los tensores 5 dimensionales, sabemos que por la condición del cilindro, cada una de esas derivadas 5 dimensionales con cada tensor métrico nos va a dar 0. Eso quiere decir que cuando expandamos aquí cada uno de los elementos, pues esto a fin de cuentas nos va a terminar, se nos va a terminar anulando, ¿verdad? Entonces ya simplemente vamos a quedar con este término. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, extraño. Aquí ya ahorita pues empezamos a ver qué gente podemos empezar a destruir rápidamente. Que de hecho van a haber varios elementos que se van a empezar a morir. Mm, a ver qué más vemos por aquí. Yep. Sí, yo creo que... A ver cuál más tenemos por aquí. Porque podremos expandir de una vez los otros dos términos. Así vamos viendo de una vez que ya que se va anulando. Digamos ya todo en términos de índices griegos. Mm, bueno, a ver. Entonces, por aquí tengo anotado la componente 5 5 está aquí, la componente beta beta también está aquí. Esta es la que queda, perfecto. Vamos a ver qué más tengo por aquí. La componente 5 5 aquí tendríamos 5. Ok, este expandido dos veces. Aquí está expandido dos veces, expandido dos veces, expandido dos veces, expandido dos veces. Sí, ahí está perfecto. Listo, no, entonces más bien antes de una vez expandamos toda esta vuelta. Expandamos toda esta vuelta de una vez y vamos colocando los elementos de una vez de la sumatoria. ¿Listo? Entonces el primer término nos va a quedar igual. Entonces la parcial alfa de alfa mu nu. Ah, bueno, ya les digo qué hacemos con estos terminillos de una vez. Vamos a ir y empezar a quitar unas condiciones extra. Y luego entonces nos quedaría esto. Esta componente si la dejamos igual. Esta componente también la dejamos igual. Sí, sí. La componente también ya la expandimos. Luego tendríamos esta componente aquí. Que esta componente sí ya la podemos entonces reemplazar por la expansión para D, ¿vale? Entonces tendríamos esto que sería como símbolo de Christoffel, 5 5 y entonces aquí tendríamos 5 también, ¿verdad? Porque B en este caso estaría relacionado también con 5. eh, y entonces sería símbolo de Christoffel, 5 mu nu, ¿verdad? Y luego expandimos otra vez para ese mismo término, pero entonces con los elementos, ahora vamos a llamarlo si quieren delta. 5 5 delta, y aquí sería delta mu nu. ¿Listo? Ya expandimos para este elemento, ambos términos, ¿verdad? Luego tendríamos para este, tendríamos que expandir también para 5, entonces tendríamos símbolo de Christoffel, gamma, gamma 5. Bueno, ahí creo que se entiende. Símbolo de Christoffel, aquí tendríamos entonces 5 mu nu, ¿verdad? Luego más, y luego tendríamos que incluir el otro término que sería entonces gamma, gamma, y vamos a colocarle a esto eta, por ejemplo. Listo, entonces nos quedaría mu, no. Listo, expandimos para el siguiente término, entonces aquí tenemos una D por la cual también la podemos expandir, entonces tendríamos esto como símbolo de Christoffel 5 nu 5, símbolo de Christoffel 5 mu 5, y ahora vamos a reemplazarlo por otro índice, vamos a llamarlo 5 nu y coloquémosle rho. Listo, entonces símbolo de Christoffel rho mu 5, eso es, menos. Y aquí tendríamos entonces símbolo de Christoffel. Para el último término expandido tendríamos entonces epsilon
nu 5, para esta D particularmente, símbolo de Christoffel, 5 mu epsilon. ¿Listo? Ese epsilon está como raro. Eso es. Menos, y a ese último término coloquémosle entonces epsilon, nu, y coloquémosle teta. Listo. Aquí sería teta mu epsilon. Perfecto. Listo. Ok. Si ya tenemos este pedazo, mm, ahora podemos empezar a ver de pronto qué elementos por allí los podemos empezar a reemplazar. Digamos, un apartado que quería hacer aquí justamente en este punto es que evidentemente cuando ya estamos trabajando justamente sobre los índices, en este caso, vamos a colocarlo muy bien acá en la parte de arriba, y es que cuando estamos trabajando ya los símbolos de Christoffel, ¿verdad? Con índices completamente griegos, o sea, cuando tengo, digamos, alfa, mu, nu, no, esta cosa aquí no me sirvió. A ver, legámoslo por acá. Cuando estamos trabajando alfa, mu, nu, esto es lo mismo que estar trabajando los propios símbolos de Christoffel normales. O sea, sin el virgulillado, es a lo que me refiero. O sea, digamos que ya al tener estos símbolos de Christoffel en la notación justamente no virgulillada, pues simplemente al virgulillarlo, lo que estamos haciendo es la representación del carácter 5 dimensional. Pero como ya estamos trabajando los símbolos de Christoffel de carácter 4 dimensional, porque todos sus índices son griegos, entonces es lo mismo trabajarlo virgulillado que sin virgulillar, ¿vale? Entonces digamos que a veces es común que ustedes de pronto vean que quitan entonces el virgulillado, pues para, digamos, ya diferenciar los elementos ¿qué? Que son cuatridimensionales, ¿listo? Entonces este elemento también se miraría, a ver qué más tenemos por ahí, que sería esta, por ejemplo, también ya se volvería normalita. Esta tiene 5, esta tiene índices solamente griegos, esta también tiene solamente índices griegos. eh, y estos dos últimos también tienen índices nomás griegos. Pues ya está. Entonces, simplemente es para tenerlo pues en cuenta, ¿no? Bueno, em, ahora, ¿qué podemos empezar a nosotros anular acá? Pronto hay terminitos que ya podemos empezar a destruir. Uno de los elementos que podríamos empezar a destruir podría ser bien este de aquí elemento. ¿Por qué? Porque el símbolo de Christoffel, que hecho ya lo habíamos trabajado nosotros por ahí anteriormente, el elemento 555 virgulillado o lo que sea, estaríamos haciendo referencia que estaríamos trabajando, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos trabajando pues por la definición que ya sabemos, entonces como el 1 medio, por aquí 5 y aquí otro índice, ¿sí o qué? Mm, pero entonces, particularmente estos índices, como ya lo hemos visto nosotros anteriormente, no recuerdo si lo tenemos por ahí cerquita. Ah, sí, de hecho por aquí lo tenemos también, fíjense. Aquí teníamos también la utilización del mismo principio, ¿vale? Cuando teníamos justamente estos elementos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya teníamos el símbolo de Christoffel 555, que ya se nos había anulado a nosotros anteriormente, ¿sí? Que aquí por la propia definición, pues reemplazarlo por 55, entonces aquí tener de alguna forma un 5 acá arriba relacionado, por aquí un 5 también abajo relacionado, otro 5 por acá relacionado, ¿verdad? Y entonces a fin de cuentas, pues lo que nosotros llegamos era que ese término pues también era nulo, ¿no? Esto también lo podemos añadir aquí en el paquetico. Entonces, 5, 5, 5, esto es igual a 0. ¿Listo? Igual esa parte que voy a mostrar en las clases anteriores. Listo, entonces pues ya teniendo eliminado ese término, pues este multiplicado por este se nos anularía también, ¿verdad? Mm, y pues lo que podemos empezar a ver de pronto es aquí de una vez qué elementos podemos empezar a eliminar por lo que ya nosotros hemos trabajado. Entonces miremos por ejemplo esta condición. La condición, por ejemplo, esta de aquí, que nos señala una flechita. ¿Mm? Entonces, digamos, esta es la del chulito. Fíjense que tenemos entonces el símbolo de Christoffel de índice griego, supraíndice, subíndice griego, el mismo y con un 5. Fíjense que eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en este término. Aquí tenemos un índice griego, gamma, aquí tenemos otro índice griego, gamma, y tenemos un 5.
Eso quiere decir que este término también va a ser nulo, cero. Por tanto, este término también se nos va. ¿Mm? Esperen, eso es. ¿Cuál más tenemos por ahí relacionado? A ver, por ejemplo, por ejemplo, también tenemos este de aquí. Fíjense, este de aquí término, ¿sí? Este término de ahí, fíjense que también tiene un 5 arriba y tiene dos índices griegos abajo. Fíjense que se relaciona con la segunda condición chulito, chulito, chulito. Sí, entonces aquí fíjense que tenemos entonces, tenemos 5 dos índices griegos abajo, por tanto 5 dos índices griegos abajo también se nos termina anulando, o sea que ese término también se nos va. ¿Listo? Y de igual forma pasaría también con el siguiente elemento. Este de aquí también se nos iría porque tenemos, fíjense que tenemos un índice arriba, 5 y dos índices griegos abajo, o en su defecto, fíjense que tenemos un índice 5 abajo y dos índices griegos cruzados arriba y abajo, que haría relación a esta última, ¿no? La ecuación flechita, flechita, flechita. ¿Listo? Em, perfecto. Creo que, creo que por ahí no habría nada más. Eh, los elementos, permítanme aquí revisar una cosa un momentito. Que vayamos todo bien con esto. Mm, a ver, tenemos 5. Voy a irlos organizando acá abajito y no es para que nos vayamos enredando. Yo tampoco me voy enredando con estos cálculos que tengo por acá. Entonces, según lo que tengo aquí quedarían. A ver. Ah, bueno, pero una cosita importante que podríamos hacer justamente podría ser incluir, sí, sí, esa parte me la estaba casi que saltando y es súper importante porque de hecho vamos a definir justamente cómo se define habitualmente y de hecho que por eso también quitamos los virgulillados de algunos términos para definir justamente nuestro tensor de Ricci normalito, ¿sí? El normalito normalito. O sea, me refiero al normalito con el que no es virgulillado, ¿sí? Y el que no es virgulillado haría referencia a este término de aquí, voy a señalarlo con color amarillo, este término de aquí, pero también estaría incluido este término de aquí, este término de aquí y este término de aquí último. O sea, que estoy haciendo referencia con eso. Que esto de aquí, muchos lo coloco en una parte, nota, es que justamente la definición del tensor de Ricci, pero cuatridimensional, es justamente eso que tenemos ahí. ¿Sí? O sea, es este término menos este término más este término menos este último término. ¿Mm? Entonces, claro, nosotros al recordar justamente pues la definición, que es la misma definición pues que estamos utilizando para el tensor de Ricci, pero 5 dimensional, pero pues en este caso, pues de hecho lo podemos comparar si nos damos cuenta. De hecho, la primera línea es justamente nuestro tensor de Ricci, pero pues con las componentes 5 dimensionales, pero pues aquí está nuestro tensor de Ricci con las componentes cuatridimensionales. Entonces fíjense que es la misma estructura, por tanto lo que podemos nosotros hacer es decir, ok, pues ya que justamente tenemos en estos cuatro términos repartidos la definición del tensor de Ricci, cuatridimensional, yo creo que me va a tocar copiarlo en la siguiente página porque esta vaina ya se empezó a bloquear otra vez. Entonces más bien hagamos esa vaina, sí. Voy a copiar todo esto rápido. Bueno, es que de hecho me sirve como copiarlo todo. Mm, vamos a ver. No sé por qué se bloquean algunas páginas esta cosa. A ver. A ver si carga esta vaina.
¿qué pasó? ¿Qué le pasó a esto? No, amiguito, no era la copia. Uh, te viste re loco. A ver, siguiente. Vamos a ver si copia ahí la formulilla. Bueno, creo que la copió ya. Si no, nos alejamos un poquito. Eso es. Listo, eso es. Listo, listo, listo. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Esperen bajo un momentito. Borro toda esta vaina. Ok. Uf, qué horror. A ver. ¿Ustedes ven cómo se traba eso? Qué fatal. El otro lado. Curioso. Bueno, entonces, vale, sigamos acá. No sé si por aquí si no se traba esta vaina. No, aquí si no se traba. Entonces, ¿cómo nos quedaría entonces la simplificación? Nos quedaría R mu virgulillado, que sería igual. Entonces, R mu virgulillado sería igual a R mu normal, sin virgulillar, me refiero, porque estamos incluyendo esos tres elementos, esos cuatro elementos justamente dentro de la definición del tensor de Ricci. Luego tendríamos menos parcial nu, símbolo de Christoffel 5, 5 mu, que sería este de acá, ¿verdad? Luego tendríamos más este elemento que incluye el delta, entonces tendríamos más símbolo de Christoffel 5, 5 delta, símbolo de Christoffel delta mu nu. Ah, bueno, aquí sin virgulillar, perdón, que ya hemos quitado la virgulillada, eso es. Luego seguiría entonces el otro elemento menos, símbolo de Christoffel 5 nu 5, símbolo de Christoffel 5 mu 5, eso es. Listo. Y por último, por último nada, porque ya se nos anuló, se nos anularon los últimos dos términos, ¿no? Estos dos últimos. Pues ya está. Entonces, ¿qué haríamos con estos cuatro elementos? Ahora lo que nos tocaría sería ver, pues, justamente expandir cada uno de estos elementos y ver a qué serían iguales, ¿no? Entonces, para ello sí nos podemos guiar justamente por lo que ya habíamos nosotros encontrado anteriormente. Esperen, corro esta cosita por acá. Entonces, lo que hemos encontrado nosotros anteriormente es que fíjense que cuando teníamos para el símbolo de Christoffel dos índices repetidos, como por ejemplo esta ecuación de aquí, esta de aquí donde estoy señalando, esperen señalar con un puntero, esta de acá. Entonces fíjense que tenemos dos índices repetidos, supra y sub, y tenemos un índice diferente, que en este caso sería la B, en este caso sería nuestro mu, ¿sí? Pero en el caso repetido sería AA, ¿verdad? Pues ya está. ¿Eso qué quiere decir? Entonces quiere decir que tendríamos que R mu nu virgulilla ya es igual a R mu nu menos, y aquí tendríamos entonces parcial nu de qué. Entonces aquí tendríamos, o llevémonos de esto, entonces sería igual a un medio, dice que sería igual a un medio de G virgulillado supra, en este caso con el supraíndice, en este caso AA, vamos a colocarlo, entonces en este caso sería 5, 5, ¿verdad? 5, 5, y luego tendríamos parcial de B, pero B para nosotros, en este caso, para nuestro símbolo de Christoffel sería mu, ¿cierto? Y finalmente colocamos entonces nuestro tensor métrico virgulillado sub AA, que en este caso haría referencia a la componente 5, 5, ¿verdad? Sería esto, hacemos el reemplazo de ese término. Listo, luego seguimos haciendo los reemplazos. Luego entonces tendríamos 5, 5 delta. Fíjense que es la misma estructura que la que acabamos de hacer. 5, 5 y una componente griega, de índice griego, perdón, y entonces tendríamos que reemplazar pues de manera similar, entonces tendríamos un medio de G 5, 5, parcial en este caso delta de la componente G sub 5, 5, virgulillado, ¿sí? Cerramos y luego tendríamos entonces el símbolo de Christoffel, delta, mu, no, esta sí la vamos a dar pues completamente intacta, porque pues no hay nada que hacerle ahí, de hecho. Luego menos, aquí entonces tenemos 5, 5 nu, fíjense que es otra vez la misma estructura, solamente que en este caso tenemos los índices pues volteados, los subíndices al revés,
¿sí? Pero pues como es simétrico, podemos otra vez reemplazarlo por lo mismo. Entonces tendríamos un medio de g supra 5, 5 parcial nu g sub 5, 5, virgul y ya. ¿Listo? Y para nuestro último término, la misma vaina. Entonces sería un medio de g supra 5, 5 parcial mu g sub 5, 5. ¿Listo? Eso es. Pues ya está. Entonces ya tenemos nuestra formulación ahora sí. Vamos entonces a ver a qué sería igual esa vaina. ¿Vale? Entonces lo primero que podemos hacer es empezar a reemplazar los términos. Si ustedes lo recuerdan, ya sabemos que dentro de la métrica de Kaluza-Klein, entonces, importante recordarlo por aquí, así que nos colocamos una notita. Entonces nosotros sabemos que la componente g sub 5, 5 va a ser igual a phi al cuadrado. ¿Sí? Y por otro lado, la componente g supra 5, 5, pues es el inverso de esto, o sea, 1 sobre phi al cuadrado. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a simplemente empezar a reemplazar a ver qué nos da esta cosa. Entonces tendríamos que sería igual a r mu virgulillado sería igual a r mu sin virgulillar menos parcial nu. Y aquí tendríamos entonces un medio de g supra 5, 5, o sea, 1 sobre phi al cuadrado. ¿Sí? Nada raro ahí. Y luego tendríamos aquí parcial mu de phi al cuadrado. Pero si quieren vamos a hacer esto de una vez porque ya lo hemos venido haciendo, de hecho, en los otros cálculos de las otras dos demostraciones. Entonces, pues hagamos bien la derivada. Sí, entonces, para ello, pues, lo que tenemos que hacer es una derivada, una regla de la cadena, ¿verdad? O lo que lo llaman también derivada externa e interna. Y entonces, la derivada externa de esta función, pues lo que nos daría sería entonces el valor de 2phi, ¿verdad? Pero borro esto. Entonces, esta cosa en lo que nos quedaría sería igual a 2phi, derivada externa, y dejamos la derivada interna que sería entonces parcial mu de phi. ¿Listo? Parcial mu de phi. Ahí tenemos la derivada externa y la derivada interna. Perfecto. Luego seguimos con lo siguiente. Entonces aquí tendríamos un medio de g supra 5, 5, o sea, 1 sobre phi al cuadrado. De lo mismo, pero entonces con respecto a la parcial delta. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Sería 2 veces phi. ¿Hoy qué hice? Parcial delta de phi. ¿Listo? Mismo calculito, solamente que con respecto al parcial delta. Y todo esto multiplicado por el símbolo de Christoffel, delta mu nu. ¿Listo? Esta parte ya vamos a tenerla en cuenta porque vamos a reunirla con esa información. Y por último tendríamos entonces menos un medio por un medio que nos daría un cuarto, ¿verdad? Y aquí tendríamos g supra 5, 5 por g supra 5, 5, o sea, es 1 sobre phi al cuadrado por 1 sobre phi al cuadrado, que nos daría 1 sobre phi a la cuarta. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos otras dos derivadas normalitas de las que ya acabamos de hacer. Por tanto, fíjense que siempre tenemos como derivada externa el elemento 2phi. O sea que 2phi por 2phi nos daría 4phi al cuadrado. ¿Sí? Y nos quedaría entonces las derivadas internas de parcial mu de phi y parcial mu de phi. Parcial mu de phi y parcial mu de phi. ¿Listo? ¿Qué podemos anular por aquí? Entonces fíjense que entonces este medio se me va con este 2. Por aquí este medio también se me va con este 2. Este un cuarto se me va con este 4. Este phi al cuadrado se me va a ir con un phi, o sea que me va a quedar un phi en denominador. Entonces vamos a irlo colocando de una vez acá abajo. Entonces tendríamos r mu nu igual a r mu nu menos parcial nu de, entonces esto nos quedaría como 1 sobre phi, ¿cierto? Un phi se cancela con un phi. Y luego tendríamos parcial mu de phi. Eso por un lado. Por aquí tendríamos entonces también 1 sobre phi. Y tendríamos entonces parcial delta de phi, símbolo de Christoffel, delta mu nu. Y por último tendríamos menos, entonces aquí tenemos un phi cuadrado con un phi a la cuarta. Entonces nos quedaría como 1 sobre phi al cuadrado, ¿verdad? Y nos quedaría entonces parcial nu de phi, parcial mu de phi. ¿Sí? Aquí no hay nada raro. Listo. Ahora, a ver, ahora lo que podemos hacer, pues podría ser aplicar la derivada del producto para estos dos términos. La regla de Leibniz para estos dos términos de aquí, el segundo término.
Expandimos eso un momentito. Entonces, esto lo que nos quedaría sería la siguiente manera. Entonces tenemos R mu nu virgulillado, va a ser igual a R mu nu menos. Entonces aquí tendríamos, vamos a colocarlo en un paréntesis, la derivada del primero, pero la derivada del primero, ¿qué sería? Tendríamos que hacer otra vez pues la derivada externa y la derivada interna. Por tanto, la derivada externa es como tener la derivada de 1 sobre x, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos quedaría sería lo siguiente. Entonces, lo que nos quedaría sería menos, bajaría el menos, ¿verdad? El menos 1, entonces bajaría el menos 1 y tendríamos que restarle un 1, o sea que nos quedaría como a la menos 2, o sea, 1 sobre phi al cuadrado, como derivada externa, y la derivada interna pues simplemente sería la parcial nu de phi, ¿sí? Y quedaría multiplicado por el segundo término, que sería la parcial mu de phi, sin derivar, ¿no? Eso es. Pues ya está. Entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar. Luego más el primero sin derivar, o sea, 1 sobre phi por la derivada del segundo. O sea, eso quiere decir, tendríamos entonces derivada nu, derivada mu de phi. ¿Listo? Y el resto de términos pues quedaría completamente intacto. Aquí. ¿Listo? Eso es. Pues ya está. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es factorizar. Vamos a factorizar los elementos. Ah, bueno, de hecho antes de factorizar podemos anular algo. De hecho que ya lo estoy viendo. Y es, de hecho, cuando introducimos este negativo, fíjense que al introducir este negativo, este primer término se nos convierte positivo y este segundo negativo, pero este primer término que nos queda positivo se va a anular, de hecho, con este último de acá. Si nos damos cuenta, entonces fíjense que aquí tendríamos menos por menos que nos daría más, y aquí tenemos un menos, el mismo término. ¿Sí? O sea que este término se termina anulando con este término y todo el mundo feliz. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Nos quedaría R mu nu virgulillado igual a R mu nu menos. Y ahora nos quedarían estos dos términos. Fíjense que hay un término de 1 sobre phi. Ese término lo voy a factorizar para ambos términos. 1 sobre phi. Y entonces, al factorizar el elemento 1 sobre phi, me quedaría parcial nu, parcial mu de phi, que sería este primer término. Y este segundo término que tendríamos que colocarle un signo negativo, porque como está positivo, pues menos por menos nos da más, nos devuelve el término, ¿cierto? Y este otro elemento nos quería entonces, permítanme colocarlo como símbolo de Christoffel delta mu nu parcial delta phi. Eso es. Así está perfecto. ¿Listo? Eso es. Ahora, ¿se acuerdan cuando nosotros hemos trabajado justamente este caso en la primera ecuación y que yo les había dicho justamente que nosotros podíamos representar, o sea, que una forma de representar un cuadrivector digamos a sub mu, era, digamos, relacionando justamente una parcial de un campo escalar, ¿sí? O sea, cuando tenías un campo escalar que no es un cuadrivector, pero lo relacionas con una derivada, ¿cierto? Una parcial en este caso con respecto a algún tipo de cuadricoordenada, entonces esta parcial de ese campo escalar sí lo volvía un vector, ¿cierto? Es como por decirlo así, cuando ustedes aplican entonces el operador Naula en cálculo vectorial, ¿verdad? A cualquier función escalar, entonces esto lo devuelve en un vector, ¿sí? Lo devuelve un vector. Pues es lo mismo, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos, fíjense que es entonces, tenemos el operador, ¿verdad? En este caso que serían nuestras parciales de nuestro campo escalar, que sería una función, y eso lo que me está volviendo pues sería un vector. Y fíjense particularmente que lo que tenemos es información aquí y aquí, es exactamente eso. Aquí tenemos una especie pues de vector. Eso sería nuestro AMU, ¿sí? Entonces, claro, aquí vuelve otra vez la definición que ya hemos hablado nosotros anteriormente, creo que de hecho en la primera demostración, y fue llegar justamente a la conclusión de que esto, pues, lo que representaba no era ni más ni menos que pues justamente nuestra definición de la derivada covariante, ¿no? Entonces, esto en resumidas cuentas, pues, lo que podemos decir es que particularmente R mu nu virgulillado, R mu nu menos 1 sobre phi, esto no es ni más ni menos que la derivada covariante nu de ¿qué? De parcial mu de phi, que sería pues justamente nuestro cuadrivector, ¿sí? Que la derivada covariante se la aplicamos a cuadrivectores, ¿sí? Entonces fíjense que la derivada covariante de esto es por definición lo que está acá arriba, ¿sí? Entonces la derivada parcial, la parcial de nu
de este elemento, que sería parcial mu de phi, menos el símbolo de Christoffel, ¿verdad? Aquí aparece delta delta, aquí aparece el índice mu, y aparece mu nu porque son los dos índices que aparecen acá abajo, ¿no? Ahí está, exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que volvemos a llegar otra vez a lo mismo. Y otro de los términos que yo les había dicho importante, pues era que de alguna forma, pues lo que nosotros podíamos hacer era, en vez de llamar parcial mu de phi, pues lo podíamos llamar derivada covariante mu de phi, que es lo mismo en notación, pues de alguna forma por simplificar, ¿no? Y por estética. Entonces, evidentemente, digamos que al yo poder hacer simplemente esta transformación de notación, pero sin afectar nada, recuerden que solamente podemos hacer esto siempre y cuando esto de aquí sea una función escalar, ¿no? Si esto es una función cuadrivector o alguna vaina así, no podemos hacer ese truco. Solo podemos aplicar cuando tengamos una función escalar, ¿listo? Un campo escalar en este caso. Campo escalar. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces esta ecuación pues la podemos, digamos, colocar de la forma, entonces R mu nu menos 1 sobre phi de parcial nu, parcial mu de phi. ¿Listo? Y pues de la forma habitualmente como la colocan es R mu nu, R mu nu menos 1 sobre phi y primero colocan la derivada mu, luego la derivada nu de phi. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos este primer pedazo. ¿Listo? De nuestra demostración. Ahora, ahora pues ya está. ¿Sí o qué? Aquí tendríamos nuestra, esta podemos llamarla como la tercera ecuación de Kaluza-Klein en Brans-Dicke. Bueno, ¿y qué cosita muy importante vamos a sacar aquí? Pues lo que vamos a sacar es que justamente la información que está relacionada con la parte de, supuestamente del tensor geométrico, ¿no? De la información geométrica, de nuestro tensor de Ricci, fíjense que no se está relacionando o no es completamente, podemos pensarlo como de alguna forma como invariante, ¿verdad? Cuando estamos añadiendo un campo escalar, sino que de hecho no está pasando eso, ¿sí? O sea, no estamos diciendo que cuando estamos añadiendo, digamos, un mundo 5 dimensional, donde el tensor geométrico que lo rige es el tensor de Ricci R mono virgulillado, ¿cierto? Cuando queremos pasar justamente a nuestro mundo de 4 dimensiones, no pasa directamente como R mono sin virgulillar, ¿cierto? Sino que le tenemos que afectar justamente también su geometría dependiendo de este campo escalar, y aquí es donde viene, pues digamos, una de las cosas bien interesantes, ¿no? Porque entonces la información de las 4 dimensiones también que estamos añadiendo no solamente depende de esa geometría, sino no depende solamente de esa geometría cuatridimensional, sino también depende de ese campo escalar que vive en el mundo de 5 dimensiones que va a afectar el mundo cuatridimensional, ¿sí? Entonces aquí hay algo bien interesante, o sea, incluir este mundo 5 dimensional y escribir la geometría de este mundo 5 dimensional nos está agregando, digamos, un grado de libertad extra, que sería este campo escalar, y dependiendo de lo que afecte o cómo afecte este campo escalar, pues también va a influir en el mundo cuatridimensional, ¿sí? Entonces es algo bien interesante. Digamos que pensándolo netamente así, tal cual explícito como está, si pensamos que ese campo escalar 5 dimensional fuera cero o fuera una constante, por ejemplo, solamente pensándolo como un campo constante, fíjense que por sí esto ya se nos va a cero. O sea que si tuviéramos un campo constante, un campo escalar constante dentro de este mundo 5 dimensional, entonces este elemento sí sería completamente de esta forma, sería R mu ya igual a R mu. O sea que la información geométrica que recibimos del mundo 5 dimensional está completamente relacionada con el mundo 4 dimensional, ¿sí? Sin ningún término extra. Pero cuando podemos incluir términos de alguna forma de campos escalares donde, por ejemplo, fluctúen o tengan otros parámetros libres, pues fíjense que este elemento es bastante importante, ¿no? Entonces es por eso que de alguna forma también, digamos que en esos primeros intentos de Kaluza-Klein y demás, pues de alguna forma querían tratar de relacionar también este campo escalar con la influencia que podría tener, por ejemplo, en la dinámica de la energía oscura, ¿no? O sea, la energía oscura, en este caso entendiéndose como un fenómeno que ocurre gracias a este campo escalar 5 dimensional que influye en la geometría cuatridimensional. O sea, este término que estaría haciendo extra en la forma cuatridimensional estaría explicando la razón de dónde sale la energía oscura y por qué justamente se comporta como se comporta, ¿no?
Entonces fíjense que es una aproximación bastante bonita, muy elegante, muy interesante de cómo relacionar esta concepción física del mundo 5 dimensional al mundo 4 dimensional. Listo, una cosa maravillosa. Entonces vamos a cerrar el cálculo haciendo lo siguiente. Ya llegando con esta ecuación vamos a hacerla, vamos a expresar entonces lo siguiente. Muy bien. Entonces, uno de los elementos, una de las partes de las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío, si ustedes lo recuerdan, era 1 medio de G mu nu por R, ¿cierto? Es el segundo elemento que aparece en las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío, ¿sí? Recordemos las que son así, ¿sí? Entonces, claro, estas son las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío, pero como estamos hablando de las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío, pero en 5 dimensiones, o sea, con el virgulillado, entonces vamos un momentito a verificar qué pasa con esos elementos, con cada uno de esos elementos. Entonces, con el virgulillado, aquí nos daría igual. Entonces, esto de aquí, el elemento 1 medio, esperen que aquí, que como fue, no me gusta esa combinación de colores. 1 medio de G mu nu por R virgulillado. Entonces, ¿esto aquí sería igual? Sería igual a 1 medio de G mu nu sin virgulillar. ¿Por qué? Porque pues G mu nu sin virgulillar es lo mismo que G mu nu virgulillado, dado nuestras condiciones al inicio, ¿no? Recordemos las componentes que nos van a pasar por ahí. Eh, eh, Aquí creo que lo hemos dicho. Ah, sí, aquí está. Entonces, fíjense, recuerden que aquí la componente, ¿sí? La componente G mu nu virgulillar es la misma que la componente G mu nu sin virgulillar. Para este caso de Brans-Dicke, en Kaluza-Klein. Listo, o sea que yo puedo pasar rápidamente de G mu nu virgulillado a G mu nu sin virgulillar. Y por otro lado, el escalar de Ricci, pues ese todavía no lo hemos definido, pero no va a ser tan difícil porque ya tenemos toda la información. Entonces, R virgulillado, el escalar de Ricci virgulilladamente, sería igual a G virgulillado supra alfa beta por R sub alfa beta virgulillado. ¿Sí? Porque esa es la definición del escalar de Ricci. ¿Sí? Recuerden que el escalar de Ricci no es otra cosa que simplemente contraer los índices del tensor de Ricci. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de nuestro escalar de Ricci. Si sabemos de por sí relatividad. Entonces, pero esta información ya la tenemos, ¿no? O sea, esto también ya lo podemos reemplazar directamente. Entonces aquí lo que tendríamos sería lo siguiente. Tendríamos 1 medio de G mu nu. Este G supra alfa beta pasa lo mismo. Entonces sería G supra alfa beta y ya, sin virgulillar, porque estamos hablando solamente de índices griegos directamente. ¿Listo? Y luego tendríamos entonces R virgulillado sub alfa beta. Fíjense que ya tenemos la respuesta aquí arriba en la línea anterior. ¿Sí? Entonces esta respuesta vendría por lo siguiente. Entonces sería igual a R sub, R sub alfa beta, ¿sí? Menos 1 sobre phi, derivada covariante alfa, derivada covariante beta de phi. Eso es. ¿Sí? Pues ya está. Entonces aquí lo que hicimos simplemente, ¿qué fue lo que hicimos aquí en este paso? Lo que hicimos fue expandir el tensor de Ricci 5 dimensional, ¿verdad? Con lo que acabamos de mostrar. ¿Mm? ¿Y esto cómo nos quería entonces? Entonces esta formulilla nos quería de la siguiente forma. 1 medio de G mu nu R, o sea, este término nos quería igual a 1 medio de G mu nu. Y entonces, fíjense aquí que cuando hacemos aplicando la propiedad distributiva de este elemento para estos elementos que están acá adentro, entonces G supra alfa beta por R sub alfa beta, eso es exactamente lo mismo que tener R, o sea, el escalar de Ricci, sin virgulillar, ¿sí? Porque estamos hablando del tensor métrico sin virgulillar y el escalar de Ricci sin virgulillar, ¿sí? Entonces, claro, esa contracción nos devolvería justamente el escalar de Ricci, ¿no? Entonces aquí alfa beta, R sub alfa beta, que es la definición del escalar de Ricci. R, listo. Y por otro lado tendríamos menos 1 sobre phi de qué. Entonces fíjense que aquí lo que tenemos es G supra alfa beta por derivada covariante alfa derivada covariante beta, pero eso también es otra definición que ya hemos trabajado nosotros harto. Entonces la G supra alfa beta por la derivada covariante alfa derivada covariante beta es lo que nosotros le llamamos el D'Alembertiano, el cuadrito, ¿no? Entonces esto no es ni más ni menos que el cuadrito de phi, ¿sí? De forma mucho más
elegante, pues si quiere. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que ya tenemos esta parte de la componente de uno de los elementos que aparecen en las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío, ¿sí? Para las ecuaciones de campo de Einstein cuatridimensional, no, o sea, las ecuaciones de campo de Einstein cinco dimensionales, pero con índices griegos, ¿no? Griegos. Entonces, ahora sí, si ya teniendo ahora sí podemos pensar de manera general, las ecuaciones de campo de Einstein 5 dimensionales en el vacío con índices griegos, importante, índices griegos, porque los otros ya los encontramos, que son las otras dos ecuaciones que calculamos en las sesiones anteriores. Entonces, eso sería igual a R mu nu virgulillado menos un medio de G mu nu virgulillado por R virgulillado igual a 0, que son las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío, 5 dimensionales. Entonces vamos a reemplazarlas por lo que ya sabemos, ¿sí? Que es nuestro objetivo justo ahora. Entonces, estas ecuaciones en qué se traducirían con lo que ya tenemos, toda la información que tenemos acá. Entonces, el R mu nu, este R mu nu, ¿sí? Primero reemplazando este elemento, pues sería lo mismo que tenemos acá arriba, o sea que tendríamos R mu nu sin virgulillar menos 1 sobre phi de la derivada covariante mu, derivada covariante nu de phi. Eso sería R mu nu virgulillado, ¿sí? Luego tendríamos menos un medio de todo esto que ya lo tenemos calculado justo acá arriba, ¿sí? Entonces sería menos todo este elemento que está acá arriba, o sea tendríamos menos un medio de G mu nu R menos 1 sobre phi d'Alembertiano de phi, ¿sí? Y todo eso debe ser igual a 0, ¿sí? Espero que vayamos claros aquí. Entonces lo que estoy haciendo simplemente es reemplazar pues, los elementos que aparecen allí de las ecuaciones de campo. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Vale, pues vamos a aplicar otras propiedades distributivas. Vamos a expandir este con este lo podemos expandir con este. Nos quería una cosa así, lo voy a colocar en código de colores para que me entiendan. Entonces quería algo así como R mu nu, este de aquí, y voy a asociarle este elemento de la propiedad distributiva menos un medio de G mu nu R, ¿sí? Este elemento de acá, ¿vale? Y voy a colocar el resto en color rojo. Entonces el resto me quedaría como menos 1 sobre phi, derivada covariante mu, derivada covariante nu, uy, derivada covariante mu, derivada covariante nu de phi. Menos por menos me haría más, y esto me daría como 1 sobre 2 phi G mu nu d'Alembertiano de phi. Y todo esto igual a 0. ¿Cierto? Listo. ¿Sí? Ahora voy a pasar estos dos elementos, los que están en rojo del otro lado de la igualdad, o bueno, simplemente vamos a sumar y restar los elementos correspondientes, y voy a dejar del lado izquierdo los dos primeros elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos dos primeros elementos, los de color verde, particularmente, estas son las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío, ¿cierto? O lo que nosotros hemos llamado hace ratico como el tensor de Einstein, G mu nu, mayúscula, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces en conclusión tendríamos que estas ecuaciones nos daría G mu nu igual a, entonces esto sería igual a, puedo factorizar si quieren el 1 sobre phi una vez, 1 sobre phi, y esto me quedaría entonces como este término negativo quedaría positivo del otro lado, o sea que sería derivada covariante nu de derivada covariante mu nu de phi, y este sería negativo, entonces sería menos 1 sobre 2 de G mu nu d'Alembertiano de phi. Eso es. Y ahora sí que llegamos a nuestra, nuestra maravillosa ecuación o extrapolación de las ecuaciones de campo de Einstein 5 dimensionales a las ecuaciones de campo cuatridimensionales, ¿no? O sea, esa fue nuestra jugada justo en ese momento. Lo que pasamos fue pasar de nuestro mundo 5 dimensional a nuestro mundo cuatridimensional. O sea, llegamos a nuestras ecuaciones de campo 5 dimensionales a las ecuaciones de campo cuatridimensionales, usando cada una de las condiciones que usamos desde el principio para el tensor
para el tensor métrico, ¿sí? Entonces, fíjense que todo este juego realmente que hicimos desde el inicio, utilizando estas componentes del tensor métrico, es para llegar a estos tipos de soluciones, ¿no? Y ahora pues digamos que lo que podemos, con lo que podemos tratar de, lo que podemos visualizar aquí es justamente qué es esa información que me está suministrando entonces ahora este elemento. ¿Mm? Entonces fíjense que lo que nos está dando aquí de información, este elemento curiosamente, es que cuando tenemos un universo 5 dimensional vacío, o ecuaciones de campo en el vacío, ¿sí? Estamos llegando a un universo de 4 dimensiones donde no solamente hay vacío, perdón, donde no hay vacío, sino que de hecho, más allá de vacío, hay un elemento de campo escalar que se está agregando a esas ecuaciones, ¿no? O sea, que la descripción geométrica 5 dimensional, así como lo pensaba, digamos, John Archibald Wheeler, ¿no? Que decía justamente de las ecuaciones de campo de Einstein, que la parte izquierda era justamente esta parte geométrica y la parte derecha, esta parte física, que trataba de relacionar justamente cómo la geometría es influenciada por la materia, cómo se curva el espacio-tiempo, y del otro lado es cómo el espacio-tiempo se va a mover en ese espacio, cómo la materia se va a mover en ese espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es una parte geométrica del lado izquierdo de la ecuación de campo de Einstein en el vacío, donde tenemos unas ecuaciones que me escribe la geometría de ese universo 5 dimensional, geometría 5 dimensional, y la repercusión de utilizar esto como conclusión es llegar a un universo de 4 dimensiones donde aparte que existe una geometría desde la parte izquierda de esa ecuación, también existe una parte física desde el lado derecho de la ecuación. Sí, y esa parte, digamos, atribuyéndole ese carácter físico a la ecuación, lo que nos está diciendo es que esa geometría del mundo cuatridimensional puede ser manifiestamente afectada por este campo escalar, porque esa es la información que está viniendo influenciada, ¿no? Sí, esa es la información que estamos trayendo del mundo 5 dimensional con esas ecuaciones. ¿Mm? Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos diciendo en otros términos? Digamos, uno de las digamos, podría decirse de los argumentos un poquito ahí como peliculosos, podría ser como que la existencia de un universo completamente vacío 5 dimensional, bueno, o sea, atribuyéndole unas ecuaciones de campo 5 dimensionales en el vacío, generan, generan una física o generan de alguna forma unos elementos físicos, materiales, no geométricos, sino físicos, en un universo cuatridimensional. ¿Sí? O sea, como que existe, perdón, algún tipo como de inducción indirecta de materia a partir de un universo 5 dimensional vacío, ¿no? Entonces aquí es donde uno empieza ya como a estallarle la vaina al cerebro, porque es bastante curioso, es muy curioso cómo podemos llegar de una relación así a otra relación cuatridimensional así, ¿no? Con estos tipos de modelamientos. Y eso que estamos solamente teniendo en cuenta el caso particular de Brans-Dicke, ¿no? O sea, el caso particular de Brans-Dicke, donde solamente estamos teniendo en cuenta una de esas componentes 5 dimensionales, que es el campo escalar. O sea, no estamos influenciando todavía el potencial electromagnético, ¿no? Solamente jugando con el campo escalar, con esa condición de Brans-Dicke, fíjense a lo que acabamos de llegar. Una cosa loquísima. Y esto particularmente de esto, de hecho, ya nosotros lo hemos encontrado en las ecuaciones de Brans-Dicke cuando las trabajamos en su momento. ¿Sí? Cuando utilizamos la acción y empezamos a juguetear con todo ese proceso, nosotros hemos llegado justamente a unas ecuaciones de campo que venían dadas similarmente por algo muy parecido a esto. O sea que lo que podemos interpretar también por otro lado, por otra corriente, es que esas ecuaciones de Brans-Dicke serían un caso particular, ¿cierto? De estas ecuaciones de Kaluza-Klein mucho más generales. ¿Mm? O unas ecuaciones, digamos, de altas dimensiones mucho más generales. Entonces, fíjense que es una cosa bastante extraña, loquísima, pero que la verdad tiene un sentido físico bastante tremendo. ¿Mm? Eh, listo, vale. Mientras pienso una cosita ya para cerrar aquí, les pregunto, bueno, ahora digamos la sesión de preguntitas más bien, si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas con respecto de esto? Hagámoslas de una vez y empezamos a hablar un poquito del tema. Si tienen preguntitas, si quieren, pueden abrir el micrófono o pueden dejar ahí las preguntas en la bandeja un momentito y ya las respondo. ¿Listo?
¿Todo bien? Listo, listo, vale. ¿No hay preguntitas? Vale, no hay lío, no hay lío. Pero bueno, esta cosa, ¿verdad? Que es una locura. A mí todavía se me explota un poco el cerebro cuando trato de asimilar esto porque es una vaina bastante extraña, ¿no? Además de que también, digamos, como otra manera de asimilar esto es pensarlo. También, algo bien particular, ya que estamos hablando de Brans-Dicke justamente, ¿ustedes recuerdan el objetivo principal de Brans-Dicke? De Brans-Dicke era justamente tratar la constante de Cavendish o la constante cosmológica, no, la constante de Cavendish o la constante de la gravitación universal como una función, ¿no? Y esta función de hecho era esa, 1/phi. Sí, ese era el objetivo principal de Brans-Dicke. Brans-Dicke no le interesaba, en otros términos, si existían más dimensiones o no, sino lo que le interesaba era tratar de convertir esa constante en un parámetro. Y ese parámetro particularmente iba relacionado con una función escalar que era este parámetro phi. ¿Sí? Entonces, claro, cuando estamos relacionando todos estos elementos y todos estos temas que hemos venido trabajando, lo que estaríamos también asimilando o interiorizando es que estamos diciendo de alguna forma que este universo 5 dimensional me está proveyendo información sobre el universo 4 dimensional, donde también hay una justificación importante sobre la información de, el campo escalar relacionado con el parámetro de la constante gravitacional. O sea, como que por arte de magia, no mentiras, no por arte de magia, estamos haciendo toda la construcción matemática. Por herramientas matemáticas y por la concepción geométrica estamos llegando o demostrando de alguna forma, por ejemplo, viéndolo desde ese punto de vista, que ese parámetro de constante gravitacional variable, o ese argumento que tenía Brans-Dicke al inicio, es válido también si incluimos un universo 5 dimensional. O sea, del universo 5 dimensional, al parecer las propias ecuaciones nos provee de forma natural, completamente natural, estas ecuaciones que describen justamente ese universo en Brans-Dicke para modelar este parámetro de la gravitación universal variable. ¿No? Entonces es otro argumento más que le da peso también a la teoría de Brans-Dicke, si nos damos cuenta, ¿no? Es un argumento también sólido que le da peso a la teoría de Brans-Dicke porque nos está diciendo que también otro argumento por el cual podemos llegar a una teoría de Brans-Dicke es a partir de un universo de altas dimensiones, ¿sí? O sea, toma un universo de altas dimensiones, trata de hacer estas relaciones matemáticas geométricas y te darás cuenta que también llegarás a una relación de Brans-Dicke similar utilizando también el concepto de este campo escalar, ¿sí? Entonces lo que podemos decir también es que esta sería otra justificación extra para tratar a esa constante de la gravitación universal como un parámetro, ¿sí? Entonces, fíjense que es una cosa bastante interesante, muy interesante me parece a mí, y pues que espero que los deje pensando hoy a ver qué idea locochona, locancia se les ocurre por la cabeza con esta cosa, ¿no? A mí se me han ocurrido, la verdad, varias, porque digamos que las implicaciones suelen ser bastantes. mm, y más de que en un universo donde no solamente se pueda trabajar 5 sino 6 7 8 o más dimensiones, ¿sí? Nos provea la información sobre cómo se comporta la materia en nuestro mundo de 4 dimensiones. Eso me parece a mí algo bastante exótico. Entonces, pues nada, eso sería, yo creo que por hoy podemos dejar hasta aquí, ya con esta demostración. Entonces dejémoslo hasta ahí, démosle pausa a esto. Y mañana entonces continuamos entonces con la demostración finalizamos con la demostración de la acción de Kaluza-Klein aquí utilizando Brans-Dicke nomás. Eh, y ya después de eso, pues ya entraríamos ahora sí a trabajarle durísimo a lo que serían las ecuaciones de Kaluza-Klein, pero entonces con el potencial, ahora sí, el potencial electromagnético, ¿no? Y ya, aquí nos quedamos un buen rato también trabajándole a eso y finalmente ya con eso cerraríamos el curso. ¿Listo? Bueno, chicuelos, entonces les agradezco mucho. Nos veríamos entonces el día de mañana. Si no tienen preguntas, entonces hasta aquí iríamos el día de hoy, ¿vale? Muchas gracias.